El cielo de finales de marzo colgaba como un sudario gris sobre el cementerio de Green Haven, a juego con los rostros sombríos de quienes se congregaban alrededor del pequeño ataúd blanco. El funeral de Sophie Taylor, de 6 años, había atraído a casi todo el pueblo de Rivercrest. El dolor colectivo se palpaba en el fresco aire primaveral. Robert Taylor permanecía inmóvil junto al ataúd de su hija, un cascarón vacío del hombre que había sido apenas unos días antes. La ceremonia estaba a punto de terminar cuando comenzó la conmoción. Un poderoso pastor alemán irrumpió entre la multitud. Ignorando las órdenes de su guía uniformado, el perro de la unidad K9 de la policía, llamado Dakota, corrió hacia el ataúd con férrea determinación, provocando la exclamación de asombro entre los dolientes. Con un movimiento fluido, el pastor saltó hacia adelante y se colocó justo encima del pequeño ataúd blanco, con el cuerpo tembloroso pero firme. «Aléjala de ella», gritó alguien mientras el guía canino se acercaba disculpándose, con la correa en la mano. Pero cuando intentó apartar a Dakota, el perro le enseñó los dientes, algo que nunca le había hecho a su adiestrador. Al final de la reunión se encontraba una figura vestida de cuero, un hombre cuyo rostro estaba parcialmente oculto por una barba canosa y gafas de sol oscuras. Jake Morgan observaba el comportamiento del perro con creciente intensidad, entrecerrando sus ojos de entrenamiento militar. Algo no andaba bien. El perro no solo estaba de luto, sino que estaba alerta, y Jake Morgan sabía exactamente lo que eso significaba. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo. Continuemos con la historia. Sophie Taylor siempre había sido un rayo de sol en el pequeño pueblo de Rivercrest. Con tan solo 6 años, poseía una sabiduría y compasión que parecían ir mucho más allá de su edad, con su cabello rubio miel a menudo recogido en coletas desiguales y ojos que oscilaban entre el azul y el gris según su estado de ánimo. Y tenía una forma especial de hacer que todos se sintieran especiales. Pero bajo su alegre apariencia se escondía una lucha diaria. Desde los 3 años, cuando el mismo accidente automovilístico que cobró la vida de su madre le provocó una lesión cerebral traumática, Sophie había luchado contra la epilepsia. Las convulsiones se presentaban de forma impredecible, robándole momentos de su infancia con cada episodio. Sin embargo, de alguna manera, mantenía un optimismo inquebrantable, sobre todo en lo que respecta a los animales. Los animales no te miran raro cuando te caes, le dijo una vez a su padre. Solo esperan a que te levantes. Robert Taylor había sido un respetado veterinario antes de que la tragedia azotara a su familia. A los 42 años, las prematuras mechas plateadas en su cabello oscuro y las profundas arrugas alrededor de sus ojos contaban la historia de un hombre que había envejecido décadas en tan solo 3 años tras perder a su esposa, Jennifer. Robert cerró su consultorio, incapaz de soportar los constantes recordatorios de cómo lo habían construido juntos. Se dedicó por completo al cuidado de Sophie, trabajando desde casa como transcriptor médico entre sus citas médicas y sus hospitalizaciones. Las facturas médicas se habían acumulado, junto con el temor constante de que un día una convulsión también se llevara a su hija. Sus manos, antes lo suficientemente firmes para cirugías delicadas, ahora temblaban a menudo cuando ayudaba a Sophie con su medicación. Un día a la vez, se susurraba a sí mismo cada mañana, y la frase favorita de su esposa se convirtió en su mantra desesperado. Dakota llegó a sus vidas como una criatura rota, un cachorro de pastor alemán descubierto con costillas fracturadas y quemaduras de cigarrillo, evidencia de una crueldad inimaginable. Y luego estaba Jake Morgan, un hombre cuyo rudo exterior ocultaba profundidades inesperadas. Con su desgastada chaqueta de cuero cubierta de parches de clubes de motociclistas y sus brazos con tatuajes militares descoloridos, Jake resultaba una figura intimidante. Pocos en Rivercrest sabían que el rudo motociclista era en realidad el hermano distanciado de Jennifer Taylor, un exmédico de combate del ejército cuyo camino a la autodestrucción tras el servicio le había costado sus conexiones familiares. Aún menos sabían del incidente que lo envió a prisión, tras agredir al Dr. Mark Peterson después de que éste se negara a atender de emergencia a un niño de un barrio marginal. El día que lo cambió todo. Un amanecer nítido y despejado, exactamente 3 años después de la muerte de Jennifer Taylor. Robert llevaba semanas temiendo el aniversario,
viendo cómo Sophie se aquietaba a medida que se acercaba la fecha. El ritual que habían establecido consistía en visitar la ruta de senderismo favorita de Jennifer en las faldas de los Apalaches, donde las flores silvestres teñían el paisaje de sus colores favoritos. Este año, Sophie había insistido en llevar un pequeño ramo de dientes de león recogidos a mano porque son lo suficientemente fuertes como para crecer en cualquier lugar, tal como mamá dijo que yo. Aparcaron en el sendero familiar, y Robert revisó 2 veces el botiquín de Sophie, los medicamentos adicionales, la información de contacto de emergencia y su casco acolchado especial para caídas inesperadas. El sendero ascendía suavemente entre robles y nogales que empezaban a desplegar sus hojas primaverales. Sophie se adelantaba de vez en cuando, sin perder de vista a Robert. Llegaron al mirador donde a Jennifer le encantaba fotografiar atardeceres, y Robert ayudó a Sophie a colocar sus dientes de león en un pequeño montón de piedras. «Papá, ¿oíste eso?», preguntó Sophie de repente, ladeando la cabeza. Robert negó con la cabeza, oyendo solo el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros, pero Sophie ya se movía, atraída por algo que solo ella podía percibir. Robert la siguió con ansiedad, pidiéndole que bajara el ritmo. Cuando la alcanzó, encontró a su hija arrodillada junto a un tronco caído, hablando con la voz suave que reservaba para las criaturas asustadas. «No pasa nada», susurraba. «No te haremos daño». Al principio, Robert no vio nada. Entonces, un ligero movimiento reveló el motivo de la preocupación de Sophie, un cachorro de pastor alemán, de no más de 3 meses, encajado bajo la madera podrida. Su pelaje estaba enmarañado con barro y sangre, y una pata trasera estaba torcida en un ángulo antinatural. Lo más inquietante eran las quemaduras circulares visibles donde el pelaje había sido quemado. Marcas deliberadas y crueles que le revolvieron el estómago a Robert. «Papá, está muy herido», dijo Sophie con lágrimas en los ojos. «Como estaba después del accidente. Tenemos que ayudarlo». El instinto veterinario de Robert se apoderó de él. Examinó cuidadosamente al cachorro macho, gravemente deshidratado, con múltiples heridas, pero milagrosamente aún con vida. Usando su chaqueta para improvisar un transportín, envolvió con cuidado al tembloroso animal. El perro no se resistió ni mordió, sino que fijó en Sophie una mirada intensa que parecía reconocerla. «Sabe que lo estamos ayudando», dijo Sophie con absoluta seguridad. «Lo voy a llamar Dakota. Significa amigo en los nativos americanos. En realidad, cariño, es un poco más complicado que eso». Robert empezó, pero se detuvo. «Dakota es perfecta». El hospital veterinario más cercano estaba cerrado por reformas, así que Robert condujo hasta el santuario de animales Blue Ridge. Donó allí su equipo veterinario tras cerrar su consultorio y sabía que la directora, la doctora Sarah Williams, le ayudaría. Sin lugar a dudas, el santuario se alzaba enclavado en las laderas y su extensa propiedad albergaba de todo, desde animales de granja abandonados hasta animales salvajes heridos. Sarah los recibió en la entrada. Sus ojos expertos evaluaron rápidamente la situación. «Que lo traigan de vuelta», les indicó, guiándolos a través del edificio principal hasta una sala de reconocimiento bien equipada que Robert reconoció. Contenía muchos de sus instrumentos anteriores, múltiples fracturas, deshidratación, desnutrición y estas quemaduras. La voz de Sarah se endureció mientras examinaba con delicadeza a Dakota. «Alguien lo hizo a propósito. Tendremos que informarlo». Mientras Sarah se preparaba para las radiografías, Sophie estaba sentada junto a la mesa de exploración, hablando suavemente con Dakota. A pesar de la preocupación de Robert por la higiene y la posible agresión, la cachorrita no apartó la mirada de la niña, y cuando Sarah intentó separarlos para el procedimiento, Dakota gimió hasta que le permitieron a Sophie permanecer a la vista. «Nunca había visto un vínculo como este, sobre todo con un perro maltratado», comentó Sarah. «Normalmente desconfían de los humanos. Después de lo que ha pasado, el proceso de rehabilitación sería largo». Dakota necesitó cirugía por su pata rota, antibióticos para la infección y atención especializada para las quemaduras. Cuando Sarah sugirió con delicadeza que consideraran dejar al cachorro en el santuario, Sophie se puso inusualmente testaruda.
Me necesita, insistió, con sus pequeñas manos apretadas en puños decididos. Y yo también lo necesito. Robert reconoció la expresión en el rostro de su hija. Era la mirada de Jennifer, la que siempre había señalado una decisión inquebrantable. Se encargó de cubrir los gastos médicos de Dakota a plazos y se comprometió a llevar a Sophie a visitarla a diario durante la recuperación del cachorro. Esas visitas se convirtieron rápidamente en lo más destacado de la vida de Sophie. Se sentaba a leerle libros en voz alta a Dakota mientras sanaba. Contrabando y golosinas. A pesar de la estricta dieta, Robert observó con asombro cómo la frecuencia de las convulsiones de su hija disminuía durante estas visitas. El cambio fue sutil al principio. Un día sin episodios, luego 3, y luego una semana entera. El neurólogo de Sophie se mostró cautamente optimista, señalando que los animales de apoyo emocional a veces producían mejoras apreciables en pacientes con afecciones neurológicas. Lo que realmente asombró tanto a Robert como al personal del santuario ocurrió en la tercera semana de sus visitas. Sophie estaba sentada junto a la perrera de Dakota cuando su cuerpo se puso rígido de repente, señal inequívoca de una convulsión inminente. Antes de que Robert pudiera alcanzarla, Dakota ya reaccionaba a pesar de que su pata se estaba recuperando. El cachorro se presionó contra la puerta de la perrera hasta que se abrió, y luego se colocó contra Sophie, ladrando con fuerza hasta que llegó Robert. La convulsión que siguió fue más leve de lo habitual y Sophie se recuperó más rápido. Ese perro lo supo antes que nosotros, dijo Sarah después, mientras revisaba las grabaciones de seguridad del santuario. Miren la hora. Stampy empezó a comportarse de forma diferente casi 2 minutos antes de que aparecieran sus síntomas. Observaciones posteriores confirmaron que no era coincidencia. Dakota mostraba comportamientos de alerta constantes antes de las convulsiones de Sophie. Inquietud, vocalizaciones específicas y una postura física que le permitieron a Sophie acostarse sin peligro antes de la convulsión. Sin entrenamiento formal, Dakota se había convertido en algo valioso, un sistema de alerta temprana que le daba a Sophie minutos valiosos para prepararse. Hay programas especializados para perros de servicio para la epilepsia, le explicó Sarah a Robert una noche, pero cuestan más de 20,000 pesos, con listas de espera de varios años. Lo que has encontrado aquí es extraordinario. A medida que Dakota sanaba físicamente, su vínculo con Sophie se profundizó hasta convertirse en algo que trascendía la típica relación humano-animal. El cachorro maltratado, que debería haber temido a los humanos, desarrolló una extraordinaria sintonía con las necesidades médicas de Sophie. Por su parte, Sophie floreció en su papel de protectora de Dakota, y su confianza creció al ayudarle con sus ejercicios de fisioterapia. Estaba roto, y ahora está mejorando, le dijo a su padre con seriedad. Igual que yo. Robert los observó juntos, reconociendo algo que no lograba articular, una conexión que parecía difuminada, más que accidental. Cuando finalmente se aprobó la adopción de Dakota, la decisión ya estaba tomada. El cachorro de pastor alemán que había sobrevivido a la crueldad deliberada volvería a casa con la niña que había sobrevivido a una pérdida devastadora. Ninguno de los dos estaba completo, pero juntos crearon algo completo. La llamada del departamento de policía de Rivercrest llegó 6 meses después de que Dakota se uniera a la familia Taylor. El jefe Michael Wilson explicó que su unidad canina había estado observando a Dakota durante las sesiones de terapia de Sophie en el centro de rehabilitación, donde el departamento ofreció voluntariamente que la capacidad natural de alerta, la inteligencia y el temperamento del pastor habían impresionado tanto al entrenador canino que querían hablar con Robert sobre una propuesta. No pretendemos quitárselo a su hija, explicó el jefe Wilson mientras estaban sentados en la modesta sala de estar del sastre. Dakota yacía a los pies de Sophie, protegiéndolos, mientras sus ojos seguían al visitante desconocido. Lo que proponemos es un programa de colaboración. Dakota recibiría formación profesional para mejorar sus habilidades naturales y trabajaría a tiempo parcial en nuestro departamento. El resto del tiempo, seguiría siendo el compañero de Sophie. Robert miró a Sophie, que pasaba los dedos distraídamente por el pelaje de Dakota. No entiendo. Es a rescue with a traumatic history. Don't you usually start with purpose-bred puppies?
Officer James Lowry, the department's canine trainer, nodded respectfully. Typically, yes. But Dakota has demonstrated exceptional qualities. His ability to alert to Sophie's seizures without formal training suggests an extraordinary sensitivity. We believe he could excel in detection work, particularly in finding missing persons or in medical alert scenarios. The financial aspects of the proposal were compelling. The department would cover all of Dakota's veterinary expenses, provide professional training valued at thousands of dollars, and pay a monthly stipend that would help with Sophie's medical bills. In return, Dakota would work 20 hours a week with the canine unit after completing his training. What about his time with Sophie, Robert? Robert asked, his protective instincts flaring. Her seizures can happen anytime. We've thought about that, Chief Wilson replied. Hemos acordado con el Dr. Williams del Santuario desarrollar un programa de entrenamiento especializado que se adapte al horario escolar y las citas médicas de Sophie. Dakota trabajaría principalmente cuando Sophie esté en la escuela y nos aseguraríamos de que esté disponible durante sus periodos de mayor riesgo. Sophie, que había estado escuchando en silencio, intervino de repente. ¿Dakota recibiría una placa de policía y uno de esos chalecos especiales? El oficial Loery sonrió, agachándose a su altura. Claro que sí. Sería un perro policía oficial con su propia placa. Y podrías asistir a su ceremonia de graduación cuando termine su entrenamiento. La perspectiva iluminó el rostro de Sophie por un momento, antes de que la duda nublara su expresión. ¿Y si tengo una convulsión fuerte y él está trabajando? ¿Y si lo necesito y no está? Era la pregunta que Robert temía formular. Durante meses, Dakota había sido el guardián de Sophie, a menudo alertando antes de que sucediera la convulsión, colocándose para amortiguar sus caídas y permaneciendo con ella durante cada episodio. La idea de que Dakota estuviera ausente en un momento crítico le producía escalofríos en el corazón. A pesar de sus reservas, Robert reconoció la oportunidad que esto representaba. Los gastos médicos de Sophie habían ido en constante aumento, y el neurólogo pediátrico especializado del condado vecino, su mayor esperanza para un mejor control de las convulsiones, no aceptaba su seguro. El apoyo financiero del programa K9 podría hacer posible esa atención especializada. Tras una larga conversación y una cuidadosa reflexión, acordaron un periodo de prueba. Dakota comenzó a entrenar con el oficial Lowry 3 mañanas a la semana mientras Sophie estaba en la escuela. El pastor demostró ser un estudiante excepcional, dominando órdenes y situaciones que a otros perros normalmente les tomaba meses aprender. Los entrenadores se maravillaron de su capacidad para alternar entre una atención profesional durante las sesiones de entrenamiento y una atención amable al reunirse con Sophie. Él comprende la diferencia entre sus trabajos, explicó el oficial Lowry al ver cómo Dakota se transformaba de perro policía concentrado a compañero terapéutico en cuanto apareció Sophie. Es como si tuviera dos facetas distintas de su personalidad, cada una perfectamente adaptada a su propósito. A medida que Dakota avanzaba en su entrenamiento, la condición de Sophie empeoró. Las convulsiones, cuya frecuencia había disminuido con la llegada de Dakota, volvieron a intensificarse. Los episodios se volvieron más largos, más graves y cada vez más resistentes a la medicación. Robert se encontraba yendo semanalmente a urgencias, sosteniendo la manita de su hija mientras los médicos le administraban medicamentos de rescate para detener las convulsiones que no remitían solas. Necesitamos ajustar su plan de tratamiento, explicó el Dr. Henderson, neurólogo de Sophie desde hace mucho tiempo, durante otra cita de seguimiento, mientras el electroencefalograma mostraba un aumento de la actividad en el lóbulo temporal. Me gustaría referirla a la DRA. Elisa Montgomery Dell Children's Memorial. Se especializa en casos complejos de epilepsia pediátrica. A Robert se le encogió el corazón al revisar la documentación de la derivación. El Children's Memorial estaba a 3 horas en coche, y el Dr. Montgomery, como temía, no estaba incluido en la red de su seguro. Solo la consulta inicial costaría más de un mes de su salario. ¿Hay alguna otra opción?, preguntó Robert, detestando la desesperación en su voz. Doctor. La expresión de Henderson se suavizó con genuino pesar. Para el tratamiento rutinario de la epilepsia, sí.
Pero el caso de Sophie se está volviendo cada vez más complejo. Doctor. Montgomery fue pionera en un protocolo de diagnóstico específico para casos como el suyo, donde los tratamientos estándar no controlan adecuadamente las convulsiones. No lo sugeriría si no creyera necesario. Esa noche, después de que Sophie finalmente se durmiera con Dakota vigilando junto a su cama, Robert se sentó a la mesa de la cocina rodeado de facturas, resúmenes de seguros y cartas de rechazo. La casa que él y Jennifer habían comprado con tanta ilusión ahora parecía derrumbarse. El techo necesitaba reparaciones, la calefacción fallaba y Sophie necesitaba atención médica especializada. No podían permitirse el estipendio del programa K9, pero no era suficiente para cubrir los gastos crecientes. Desesperado, Robert llamó a Sarah Williams al santuario para hablar sobre aumentar las horas de entrenamiento de Dakota a cambio de una compensación adicional. Sarah escuchó con comprensión y luego hizo una sugerencia que sorprendió a Robert. La ceremonia de graduación de los K9 es el mes que viene y es un evento comunitario importante. Los negocios locales donan generosamente al programa. Con su permiso, podría hablar con el jefe Wilson sobre cómo destacar la historia de Sophie y Dakota. Una recaudación de fondos coordinada con la ceremonia podría generar suficiente apoyo para el tratamiento de Sophie. La idea de exponer públicamente los problemas médicos de su hija incomodaba profundamente a Robert. Jennifer siempre había sido una férrea defensora de la privacidad de Sophie, pero ante la alternativa de negarle la atención médica que podría cambiarle la vida, aceptó a regañadientes. Las semanas previas a la ceremonia de graduación de Dakota K9 fueron un torbellino de preparativos. Los medios locales recogieron la historia del perro rescatado maltratado que se había convertido tanto en un fiel animal de servicio para un niño con epilepsia como en un prometedor perro policía. Sophie fue entrevistada para el periódico escolar, donde explicó con orgullo cómo Dakota podía oler las convulsiones antes de que ocurrieran. El oficial Lori se encargó de que Sophie le entregara a Dakota su chaleco oficial durante la ceremonia, un honor que la obligaba a practicar su parte todas las noches antes de acostarse. El día de la ceremonia amaneció radiante y despejado. El campo de entrenamiento del departamento de policía se había transformado con filas de sillas plegables, un podio decorado con la bandera estadounidense y una mesa con fotografías de los equipos K9 graduados. Sophie lució su vestido azul favorito con mariposas bordadas en el dobladillo, y su cabello fue cuidadosamente trenzado por la señora Chen, del vecino. Dakota había sido peluqueado profesionalmente, y su pelaje brillaba bajo el sol matutino mientras el oficial Lori lo sometía a sus últimas prácticas. La ceremonia comenzó con el discurso de bienvenida del jefe, seguido de una demostración de las habilidades especializadas de cada perro graduado. Cuando llegó el turno de Dakota, su actuación fue impecable, localizando los objetos de entrenamiento ocultos y respondiendo a las órdenes del oficial Lori con una precisión que provocó un aplauso entusiasta del público. Robert se sentó en la primera fila junto a Sophie, con el pecho oprimido por emociones contradictorias, orgulloso por los logros de Dakota y ansioso por la campaña de recaudación de fondos que seguiría. Al concluir la demostración de Dakota, el oficial Loeri llamó a Sophie al área de presentaciones. Avanzó con cuidado portando el chaleco K9 de tamaño especial con el nombre de Dakota bordado junto a la insignia policial. El público guardó silencio mientras la pequeña le entregaba solemnemente el chaleco al agente Lori, quien la ayudó a colocárselo. El pastor permaneció inmóvil, su postura transmitía dignidad a pesar de los flashes de las cámaras y los murmullos de la multitud. Y ahora, anunció el oficial Lori, Dakota quería demostrar su habilidad más importante, la que inspiró a nuestro departamento a acogerlo en el programa K9. Este era el momento que habían planeado. Dakota realizaría una demostración de alerta de convulsiones con un voluntario de entrenamiento, mostrando la habilidad que lo hacía excepcional. Pero cuando Sophie se giró para regresar a su asiento, Dakota se puso rígido de repente. Su atención se fijó en ella con una intensidad que Robert reconoció de inmediato. «Sophie». Robert gritó, levantándose ya de la silla. Pero era demasiado tarde. Frente a cientos de testigos, el cuerpo de Sophie se quedó rígido, con los ojos en blanco mientras se desplomaba sobre el césped. Dakota rompió la formación antes de que nadie pudiera reaccionar,
colocándose debajo del cuerpo de Sophie que caía y ladrando la alerta específica que había desarrollado para sus convulsiones más severas. La demostración se había vuelto terriblemente real. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. El oficial Loery llamó por radio a la estación de paramédicos cercana como medida de precaución. Robert administró la medicación de emergencia de Sophie con manos temblorosas. Dakota se negó a separarse de su lado incluso cuando llegó el personal médico. La convulsión no respondió a la medicación inicial de rescate y continuó con una intensidad que dejó los labios de Sophie teñidos de azul. Necesitamos trasladarla ya, decidió el paramédico jefe, transfiriendo eficientemente a Sophie a una camilla. El Rivercrest General está a 7 minutos. Mientras subían a Sophie a la ambulancia, Dakota intentó seguirla, forcejeando con el oficial Loery. La angustia del pastor era palpable. Sus ladridos de alerta continuaban incluso cuando se cerraban las puertas de la ambulancia. En ese instante, Robert tomó una decisión instantánea. Que venga, le dijo al oficial Loery, subiendo ya a la ambulancia. Lo necesita. Dakota se quitó rápidamente el chaleco canino ceremonial mientras subía de un salto a la ambulancia, colocándose de inmediato lo más cerca de Sophie que los paramédicos le permitieron durante el frenético viaje al Hospital General Rivercrest. Mientras la convulsión de Sophie continuaba más allá de los 15 minutos que constituían estado epiléptico, Dakota mantuvo su atención vigilante, ocasionalmente haciendo contacto visual con Robert como para expresar una preocupación compartida. Llegaron al hospital y encontraron que el servicio de urgencias ya estaba alertado de su situación. El doctor Mark Peterson, el médico de cabecera, apenas miró a Dakota mientras trasladaban a Sophie a una sala de tratamiento. No se admiten perros en urgencias, declaró con firmeza, señalando hacia la sala de espera. Es la política del hospital. Robert empezó a protestar, pero una enfermera intervino, reconociendo la función especializada de Dakota. Es su perro de alerta para convulsiones. Doctor Peterson, nos han indicado que hagamos adaptaciones para los animales de servicio. Con visible reticencia, Peterson permitió que Dakota se quedara, aunque insistió en que los perros se quedaran al otro lado de la sala de tratamiento. Mientras el equipo médico trabajaba para estabilizar a Sophie, cuya convulsión finalmente había comenzado a remitir bajo la influencia de medicamentos más fuertes, Robert se encontró observando atentamente a Dakota. El comportamiento del pastor había pasado de alerta a vigilante, sin apartar la mirada del rostro de Sophie. ¿Qué? Ninguno de ellos se dio cuenta en ese momento caótico de que esta convulsión marcaba el comienzo del capítulo más difícil de su viaje, uno que pondría a prueba los límites de la medicina de los santos, revelaría conexiones inesperadas y, en última instancia, demostraría el extraordinario vínculo entre una niña destrozada y el perro que se negaba a soltarla. Las luces fluorescentes del servicio de urgencias del Hospital General Rivercrest proyectaban sombras intensas sobre el pálido rostro de Sophie mientras el equipo médico trabajaba para estabilizarla. El doctor Mark Peterson se movía con eficiencia clínica, dando órdenes a gritos sobre las dosis de medicamentos y las pruebas diagnósticas, sin apenas reparar en la presencia de Robert. 6 horas después del ingreso, las convulsiones de Sophie finalmente cesaron, pero permanecía inconsciente, con su pequeño cuerpo conectado a un alarmante sistema de monitoreo. Le hemos administrado 3 rondas de anticonvulsivos, explicó el doctor Peterson, revisando las historias clínicas sin mirarla a los ojos. La convulsión ha cesado, pero no está recuperando la conciencia al ritmo esperado. Necesitaremos realizar una electroencefalografía para evaluar la actividad cerebral y detectar posibles daños por convulsiones prolongadas. Robert permaneció junto a la cama de su hija, con una mano cerca de la suya, protectora, y con la otra acariciando distraídamente la cabeza de Dakota. El pastor se había mantenido tranquilo y vigilante durante toda la emergencia, con un comportamiento impecable a pesar del ambiente caótico. Robert explicó que esta no es su primera convulsión grave. Su tiempo de recuperación varía, pero suele empezar a reaccionar en pocas horas. El doctor. La expresión de Peterson permaneció impasible mientras hacía otra anotación en la historia clínica de Sophie. Señor Taylor, estado epiléptico. Las convulsiones que duran más de 30 minutos pueden causar daño neurológico significativo.
Su hija sufrió una convulsión durante casi 45 minutos. Antes de controlarla, debemos prepararnos para la posibilidad de que este episodio fuera cualitativamente diferente a sus experiencias anteriores. La crudeza de la evaluación de Peterson golpeó a Robert como un puñetazo. Miró a Dakota, sacando fuerzas de la firme presencia del perro. Doctor. Henderson ha estado controlando su epilepsia desde que tenía 3 años. Me gustaría que lo asesorara sobre su caso. Doctor. Henderson está fuera de la ciudad en una conferencia, respondió Peterson con desdén. He revisado su historial y soy totalmente capaz de gestionar su carrera. Ahora necesito ver cómo están otros pacientes. A nurse will be in shortly to take her for the EEG. As Peterson left the room, Robert noticed Dakota's attention shift from Sophie to the doctor, the shepherd's posture subtly changing as he tracked Peterson's movement. It was the same alertness he displayed when encountering something potentially threatening during his canine training. Not aggression, but heightened awareness. The hours that followed blurred together in a haze of diagnostic tests, hushed consultations in hallways just beyond Robert's hearing, and the constant maddening beeping of monitoring equipment. Dakota remained a steadfast sentinel, permitted to stay by Sophie thanks to his official canine status and the intervention of a sympathetic nurse who brought him water and arranged a small bed beside Sophie's. Shortly after midnight, Robert dozed fitfully in the uncomfortable visitor's chair, only to be startled awake by Dakota's soft whine. The shepherd had risen to his feet, attention fixed intently on Sophie. Robert immediately checked the monitors, which showed no change, then studied his daughter's face. Su color parecía diferente, un sutil matiz grisáceo bajo la palidez. Enfermera. Robert llamó, presionando el botón de llamada repetidamente. Algo anda mal. Por favor, que alguien venga a verla. La enfermera de noche llegó rápido, evaluó los signos vitales de Sophie y llamó inmediatamente al médico de guardia. En cuestión de minutos, la sala se llenó de personal médico. Robert se encontró pegado a la pared, con Dakota a su lado, mientras los médicos daban órdenes de urgencia. Las alarmas del monitor empezaron a sonar en un coro discordante mientras los niveles de oxígeno de Sophie se desplomaban. Paro respiratorio. Alguien gritó, iniciando el protocolo de reanimación. Robert observó horrorizado cómo le colocaban un tubo de respiración a su hija por la garganta y lo conectaban a un respirador que iniciaba la respiración rítmica. Un médico al que no había visto antes. El médico de guardia le realizó un rápido examen neurológico, iluminando los ojos inertes de Sophie y comprobando sus reflejos. Localice al doctor. Peterson, el médico de guardia, dio instrucciones a una enfermera. Está siguiendo este caso y quería que se le notificara cualquier cambio. 20 minutos agonizantes después, Peterson llegó, con su uniforme impecable a pesar de la hora. Revisó los resultados de las nuevas pruebas con el médico tratante en voz baja antes de acercarse a Robert. Señor Taylor, el estado de su hija se ha deteriorado significativamente, declaró Peterson. El GE muestra actividad cerebral mínima y ahora requiere asistencia respiratoria. Estos hallazgos, junto con su incapacidad para responder a los estímulos, indican un compromiso neurológico grave. ¿Qué dices?, preguntó Robert con voz apenas audible. Digo que la convulsión prolongada parece haber causado un daño cerebral catastrófico. Continuaremos con los cuidados de apoyo y la monitorización, pero debe estar preparado para la posibilidad de que no recupere una función neurológica significativa. Peterson realizó esta evaluación devastadora con distanciamiento clínico, mientras regresaba a la enfermería. Espera, llamó Robert, con la voz desesperada. Debe haber algo más que podamos hacer. Especialistas. Podemos consultar tratamientos que no hemos probado. Peterson suspiró, mirando su reloj. Señor Taylor, entiendo que esto es difícil de aceptar. Ofrecemos atención estándar para esta afección. Dados nuestros recursos limitados y la gravedad de los daños, el traslado a un centro especializado sería inútil. Lo más compasivo ahora es centrarse en las medidas de confort y empezar a considerar las decisiones sobre el final de la vida. Robert miró al médico con incredulidad, incapaz de asimilar la sugerencia de que debía prepararse para la muerte de Sophie. Tiene 6 años, dijo aturdido. 6.
No puedes decirme que me dé por vencido. No te estoy sugiriendo que te rindas, respondió Peterson con un dejo de impaciencia en su voz. Te doy mi evaluación médica. Basada en 30 años de experiencia. Su hija ha sufrido una lesión neurológica catastrófica. La medicina moderna tiene sus limitaciones. Durante este intercambio, Dakota se había mostrado cada vez más agitada, paseándose entre la cama de Sophie y la puerta, gimiendo suavemente con un patrón que Robert reconoció por las alertas de convulsiones del perro. Al observar este comportamiento, Robert sintió que una oleada de determinación atravesaba su conmoción. Quiero una segunda opinión, afirmó con firmeza. Y quiero que la trasladen a un hospital infantil. Al servicio de la doctora Montgomery. Se especializa en casos complejos de epilepsia pediátrica. La expresión de Peterson se endureció. Señor Taylor, esa no es una petición razonable. Primero, el Children's Memorial está a casi 3 horas de distancia. Su hija no está lo suficientemente estable como para ser trasladada. Segundo, sus servicios especializados serían inútiles en un caso con tan mal pronóstico. En tercer lugar, según tengo entendido, tu seguro no cubre el tratamiento allí. No me importa el seguro, insistió Robert. Ya lo solucionaremos. Sophie merece todas las oportunidades. Incluso si apruebo el traslado, cosa que no haré, su junta de ética probablemente se negaría a aceptar un caso con tan pocas posibilidades de recuperación. Privaría a otros niños de recursos que realmente podrían ayudarlos. El tono de Peterson había adquirido un tono condescendiente que encendió una chispa de ira en el dolor de Robert. No conoces a mi hija, dijo Robert, esforzándose por mantener la compostura. Ha superado todos los obstáculos que se le han presentado desde el accidente. Se merece algo más que ser descartada. Tras un examen, Peterson volvió a mirar su reloj, sin disimular su impaciencia. Pediré otra EGTR por la mañana, pero no creo que los resultados cambien. Intente descansar un poco, señor Taylor. La enfermera puede proporcionarle una camilla. Tras la marcha de Peterson, Robert se recostó en la silla de visitas, abrumado por la impotencia. Dakota se acercó, apoyando la cabeza en la rodilla de Robert en un gesto de solidaridad. La mirada del pastor transmitía una profunda comprensión que quebró la compostura de Robert, y finalmente se permitió llorar, aferrando con una mano los dedos flácidos de Sophie y la otra hundida en el pelaje de Dakota. Por la mañana, el estado de Sophie no había cambiado. El ecocardiograma de seguimiento confirmó la evaluación de Peterson. Actividad cerebral mínima, insuficiente para mantener las funciones básicas sin apoyo a medida que avanzaba el día. Varios miembros del personal médico iban y venían, con expresiones que variaban de la preocupación profesional a una compasión apenas disimulada cuando creían que Robert no estaba mirando. Alrededor del mediodía, llegó el oficial Lori, trayendo ropa limpia para Robert y comida para Dakota. El entrenador canino observó el estado de Sophie con serena gravedad, apoyando una mano en el hombro de Robert. Todo el departamento la apoya, dijo Lori simplemente. El jefe Wilson pregunta si podemos hacer algo. Recaudar fondos para especialistas, organizar el transporte, lo que necesiten. Robert explicó la negativa de Peterson a considerar el traslado y su rechazo a otras opciones de tratamiento. Mientras hablaba, notó que la expresión de Lori cambió, un destello de reconocimiento cruzó su rostro al oír el nombre de Peterson. Peterson, repitió Lori pensativo. Un tipo alto, de unos 60 años, con el pelo un poco canoso. Siempre parecía que olía mal. Robert asintió, sorprendido por la precisión de la descripción. Talked so, Lori continued, his voice lowered. There is history there. About 5 years back, Jake Morgan. You know, that biker who runs the Veterans Outreach Program? He assaulted Peterson in the hospital parking lot. Got 18 months for it. A story around town was that Peterson had turned away a kid from the trailer park who needed emergency care. Insurance issues or something. The kid ended up with permanent complications. Hackey lost it when he found out. The information settled uncomfortably in Robert's mind, adding another dimension to Peterson's dismissive attitude.
Before he could respond, the door opened again to admit a young neurologist who introduced herself as Dr. Amara Singh, explaining she was consulting on Sophie's case at the request of the hospital administration. Dr. Singh reviewed Sophie's tests and examined her thoroughly, paying careful attention to pupillary responses and subtle reflex reactions that Peterson had seemed to overlook. Throughout her examination, Dakota watched intently, his behavior markedly different than during Peterson's visits. Came, las agitated. Mr. Taylor, el doctor Sim finalmente dijo. Me gustaría solicitar pruebas adicionales, un electroencefalograma más completo con protocolos de provocación y mediciones específicas de la respuesta autonómica. La evaluación de Peterson se centra en la actividad cortical, pero existen funciones cerebrales más profundas que debemos evaluar antes de emitir un pronóstico definitivo. Por primera vez en 24 horas, Robert sintió un leve atisbo de esperanza. El doctor. ¿Aprobaba Peterson estas pruebas? Parecía convencido de que cualquier otra intervención sería inútil. La expresión de la doctora Sin se mantuvo profesionalmente neutral, pero su mirada transmitía comprensión. Como neurólogo consultor, puedo solicitar estas pruebas por mi cuenta. Ya lo he hablado con el jefe de medicina. Las pruebas adicionales me ocuparon casi toda la tarde. Robert permaneció al lado de Sophie, fortalecido por la presencia inquebrantable de Dakota y el apoyo silencioso del oficial Lori. Al caer la noche, la doctora Sin regresó con expresión seria, pero no desesperanzada. Las pruebas adicionales muestran algo interesante, explicó, mostrando lecturas complejas en su tableta. Hay una actividad cortical típica mínima, en la que se centró el Dr. Peterson. Sin embargo, observamos la preservación de las funciones autónomas y algunas respuestas subcorticales que sugieren que el daño podría ser menos catastrófico de lo que se evaluó inicialmente. Es posible que estemos ante un estado postactílico profundo en lugar de un daño irreversible. ¿Qué significa esto para Sophie?, preguntó Robert, aferrándose a cada palabra. Significa que no debemos apresurarnos a sacar conclusiones pesimistas, respondió el doctor Sin con cautela. Recomiendo continuar con los cuidados paliativos y considerar la transferencia a un centro de neurología pediátrica para una evaluación más especializada una vez que esté estabilizada para el traslado. La doctora Montgomery del Children's Memorial sería ideal, dada su experiencia en síndromes epilépticos complejos. Hubo un breve atisbo de esperanza antes de que la realidad interviniera. El Dr. Peterson dijo que no estaba lo suficientemente estable para el traslado y que el seguro no cubre el tratamiento en el Children's Memorial. Sin pareció elegir sus siguientes palabras con precisión. En cuanto a la estabilidad, creo que podría ser trasladada sin problemas con el apoyo médico adecuado. Respecto a la cobertura del seguro, lamentablemente eso queda fuera de mi competencia, pero quizás la trabajadora social del hospital podría hablar contigo sobre otras opciones. Su conversación se interrumpió cuando entró el Dr. Peterson, claramente disgustado de encontrar presente al Dr. Sim. No me informaron sobre estas pruebas adicionales, dijo secamente, mientras revisaba los resultados que aparecían en su tableta. El jefe de medicina autorizó la consulta, respondió el Dr. Sim con serenidad. Dada la edad de la paciente y la complejidad de su condición, se consideró pertinente una segunda opinión neurológica. Peterson desestimó sus hallazgos con un breve asentimiento. Interesantes observaciones académicas, pero no modifican el pronóstico fundamental. Señor Taylor, he analizado el caso de su hija con nuestro comité de ética. Dada su condición y las escasas perspectivas de recuperación, recomendamos la transición a cuidados paliativos únicamente. El eufemismo clínico para rendirse le golpeó a Robert como un golpe físico. De ninguna manera, dijo, con voz firme a pesar de la agitación interior. Doctor. Sin acaba de decir que hay indicios de que el daño podría no ser tan grave como pensaba. El doctor Sin está dando falsas esperanzas basándose en lecturas anómalas, replicó Peterson. He ejercido la medicina desde antes de que ella ingresara a la facultad. La realidad es que continuar con intervenciones agresivas solo prolonga lo inevitable y causa sufrimiento innecesario. El debate podría haber continuado, pero se vio interrumpido por una repentina oleada de alarmas en los monitores de Sophie.
Su ritmo cardíaco se desplomó cuando sonó la alarma del respirador. El doctor Sin corrió a la cabecera de Sophie y pidió medicamentos de emergencia, ya que su estado se deterioraba rápidamente. Se está desplomando, gritó Sin, comenzando ya las compresiones torácicas. Traigan el carro de paro. Los siguientes 45 minutos transcurrieron en una pesadilla de maniobras de reanimación. Robert se encontró pegado a la pared, sujetando de nuevo el collar de Dakota mientras el equipo médico luchaba por reanimar el corazón de Sophie. Cuando finalmente se apartaron, con expresiones sombrías, el doctor Peterson se giró hacia Robert. Hora de fallecimiento, 19:42, declaró, anotando con firmeza en el historial clínico de Sophie. Lo siento mucho, señor Taylor. Hicimos todo lo posible, pero sus heridas eran demasiado graves. Robert se quedó mirando con incredulidad, incapaz de procesar las palabras, mientras el doctor Sin examinaba las pupilas de Sophie por última vez y confirmaba en voz baja la declaración de Peterson. Dakota, que había permanecido extrañamente quieta durante toda la crisis, de repente empezó a gemir. No era el patrón de alerta que Robert había llegado a reconocer, sino un sonido bajo y lastimero que desgarró algo esencial en su interior. ¿Te gustaría pasar un rato con ella?, preguntó una enfermera con suavidad, mientras comenzaba a desconectar el equipo de monitorización. Podemos quitarle el tubo de respiración y ponerla cómoda para que puedas despedirte. Robert asintió aturdido, observando cómo transformaban a su vibrante y resiliente hija en un cuerpo inmóvil bajo las mantas del hospital. Cuando terminaron, se acercó a su cama, seguido en silencio por Dakota. Tomó la mano de Sophie, aún cálida pero aterradoramente inmóvil, y comprendió con una contundente certeza que lo impensable había sucedido. A pesar de todas las promesas que le había hecho de protegerla desde la muerte de Jennifer, Sophie había fallecido. 3 días después, la comunidad de Rivercrest se reunió en el cementerio de Greenhaven para despedir a Sophie Taylor. La mañana de marzo amaneció nublada pero seca, con la tenue luz del sol filtrándose entre las nubes, reflejando el ánimo sombrío de los dolientes reunidos. Greenhaven ocupaba una suave ladera con vistas al pueblo, sus cuidados terrenos estaban salpicados de robles maduros que habían presenciado generaciones de dolor y recuerdo. Robert Taylor permanecía junto al ataúd blanco de su hija, sin apenas reconocer al hombre reflejado en su pulida superficie. Las últimas 72 horas habían transcurrido en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y trámites, todo realizado con la precisión mecánica de quien se mueve en medio de una pesadilla. El director de la funeraria había sido amable pero eficiente, guiando a Robert en decisiones que ningún padre debería tener que tomar jamás. El ataúd más pequeño del catálogo, la elección de un lugar de entierro cerca de la tumba de Jennifer, la redacción de un obituario que intentaba resumir la vida inconclusa de una niña de 6 años. El pastor Williams, de la iglesia comunitaria, se acercó al podio instalado junto a la tumba, con su desgastada Biblia abierta en sus manos curtidas. El anciano ministro había bautizado a Sophie de bebé y había sido una presencia constante durante el funeral de Jennifer 3 años antes. Ahora, observaba a los dolientes reunidos, casi 200 personas, muchos de ellos cargando pequeños peluches o coloridos molinillos de viento que Sophie había adorado, y comenzó el servicio con una dulce oración de consuelo. Amigos, vecinos, familiares, el pastor Williams comenzó, y su voz se escuchó en la silenciosa reunión. Nos reunimos hoy con una carga demasiado pesada, la pérdida de un hijo. Sophie Elizabeth Taylor iluminó nuestra comunidad durante 6 breves años con su valentía, su bondad y su extraordinario espíritu. Mientras el pastor continuaba, Robert permaneció inmóvil, con la mirada fija en el pequeño ataúd blanco adornado con un ramo de flores silvestres recogidas en el sendero donde encontraron a Dakota. No se permitió que el perro asistiera al servicio. El director de la funeraria le explicó con amabilidad pero firmeza su política contra la presencia de animales en ceremonias junto a la tumba. Dakota permaneció en las instalaciones caninas de la policía bajo la atenta supervisión del agente Lori. Según se informa, el pastor se negaba a comer desde la muerte de Sophie. En ese momento, el pastor Williams anunció que el padre de Sophie quería compartir unas palabras de recuerdo. Robert subió al podio como si caminara bajo el agua, con cada paso requiriendo un esfuerzo consciente.
Desplegó el papel donde había intentado plasmar la esencia de su hija en palabras y lo dejó a un lado, sin usar. A mi hija, comenzó, con la voz apenas audible antes de cobrar fuerza, le encantaba coleccionar piedras. No valiosas, sino piedritas comunes que le llamaban la atención. Encontraba una en un paseo o en el parque y la traía a casa, insistiendo en que era especial. Su habitación tiene frascos llenos de estos tesoros, piedras que la mayoría de nosotros pisaríamos sin darnos cuenta. Hizo una pausa, respirando hondo. Después de la muerte de su madre, Sophie me dijo algo que jamás olvidaré. Dijo, papá, las personas son como mis rocas. Todas tienen algo especial, pero a veces hay que mirar con mucho cuidado para verlo. A los 6 años, comprendió algo que muchos adultos nunca aprenden, que el valor no siempre es evidente, que todos merecen una segunda mirada. Por todo el cementerio se oía un llanto silencioso mientras Robert continuaba. Ella vio algo especial en Decoro cuando estaba destrozado y abandonado. Lo vio en sus compañeros de clase, a quienes otros ignoraban. Y ella lo vio en mí, incluso cuando el dolor me convirtió en una sombra del padre que ella merecía. Su voz amenazaba con quebrarse, pero perseveró. Sophie luchó contra las limitaciones desde el día en que nació. Su epilepsia nunca la definió. Fue solo una parte de su historia, no todo el libro. Enfrentó cada desafío con una valentía que me infundía humildad a diario. El mundo es más oscuro sin su luz, pero sé que ella querría que siguiéramos buscando ese algo especial en los demás, que siguiéramos coleccionando esos tesoros olvidados que dan sentido a la vida. Mientras Robert regresaba a su lugar junto al ataúd, la señora Chen, la vecina favorita de Sophie, quien le había enseñado a hacer grullas de origami, comenzó a cantar Amazing Grace. Su clara voz de soprano se oía por toda la ladera. Los dolientes reunidos se unieron, creando una melodía que parecía subir y bajar con la suave brisa que susurraba entre los robles. Cerca del fondo de la reunión, parcialmente oculta por una gran lápida conmemorativa, se encontraba una figura solitaria. Jake Morgan había llegado al comienzo del servicio, manteniendo una distancia respetuosa con el resto de la asamblea. Llevaba la chaqueta de cuero cerrada para protegerse del frío de marzo, y unas gafas de sol oscuras le ocultaban los ojos, pero nada podía ocultar la rígida tensión en su postura mientras observaba el acto. Pocos de los dolientes notaron su presencia. Menos aún lo reconocieron como el hermano distanciado de Jennifer Taylor, el tío que Sophie nunca conoció. Al concluir el himno, el pastor Williams invitó a los dolientes a depositar sus pequeños homenajes, los peluches, los molinetes y las tarjetas hechas a mano por los compañeros de Sophie, en una canasta especial que permanecería con la familia. La solemne procesión apenas comenzaba cuando un alboroto cerca de la entrada del cementerio interrumpió la ceremonia. El oficial James Lowry se apresuraba por el sendero de grava, visiblemente angustiado, mientras se acercaba a Robert. Siguiéndolo de cerca, tirando de la correa policial, iba Decora. La concentración del pastor alemán era palpable incluso desde la distancia. No era el comportamiento de un perro que había roto el entrenamiento, sino el de alguien que respondía a un imperativo incomprensible. Lo siento mucho, le susurró Lori a Robert con urgencia. Atravesó 2 puertas de seguridad de las instalaciones. Cuando intenté contenerlo, Lori señaló una manga rota y lo que parecía una pequeña herida defensiva en el antebrazo. Nunca antes había mostrado agresividad, pensé. Pensé que tal vez debería estar aquí. Esperar para despedirse. Robert asintió en silencio, demasiado agotado emocionalmente para objetar. El director de la funeraria se acercó con expresión preocupada, dispuesto a hacer cumplir la política de no permitir animales. Pero algo en el rostro devastado de Robert le impidió intervenir. Solo un momento, pidió Robert en voz baja. Él era su protector. Él también merece despedirse. Tras el permiso concedido a regañadientes, Lori aflojó con cautela la correa de Decora. El pastor se detuvo, observando a los dolientes reunidos antes de fijar la mirada en el ataúd de Sophie. Con pasos decididos, Decora se acercó al pequeño ataúd blanco, con movimientos pausados y mesurados mientras los dolientes se separaban para abrirse paso. Al llegar al ataúd, Decora hizo algo inesperado.
En lugar de simplemente olfatear o rodear el ataúd como Lori había anticipado, el pastor se incorporó, colocando sus patas delanteras en el borde del ataúd antes de jalar su cuerpo con gracia. Allí se acomodó, como una esfinge, sus inteligentes ojos escudriñando los rostros conmocionados de los dolientes antes de posarse en Robert con una intensidad que parecía trascender la barrera de las especies. Señor. El director de la funeraria empezó a avanzar con evidente incomodidad. Me temo que no podemos permitir. Espere. Robert lo interrumpió, algo en el comportamiento de Dakota captó toda su atención. No era dolor, como esperaba, ni los gemidos lastimeros ni los movimientos inquietos que el perro había mostrado en el hospital. Dakota estaba alerta, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso, con la misma atención vigilante que mostraba al vigilar a Sophie en busca de convulsiones. Desde su posición, cerca del fondo de la reunión, Jake Morgan se quitó las gafas de sol y entrecerró sus ojos experimentados al observar el comportamiento del pastor alemán. 20 años como médico de combate le habían enseñado a reconocer patrones que otros pasaban por alto, y algo en la postura de Dakota le despertó un recuerdo profesional que no pudo identificar de inmediato. No está de luto, murmuró Jack para sí mismo, atrayendo la mirada curiosa de un doliente cercano. Esa es una postura de alerta. El director de la funeraria estaba cada vez más angustiado, indicándole al oficial Lori que se llevara al perro. El señor Taylor, por favor. Esto es muy irregular. Tenemos que proceder con el servicio. Robert apenas lo oyó. Impresionado por el comportamiento de Dakota, el pastor había empezado a emitir un suave y rítmico gemido. No era el triste lamento de la pena, sino el patrón distintivo que Robert había llegado a asociar con las alertas de convulsiones de Sophie. Está alerta, susurró Robert, mientras una terrible e imposible esperanza comenzaba a formarse. ¿Por qué alertaría si sus palabras se interrumpían? De repente, Dakota ladró con fuerza, la vocalización específica que usaba solo para las convulsiones más severas de Sophie, la que indicaba que era necesaria una intervención inmediata. El sonido resonó por el cementerio de la ladera, asustando a una bandada de tórtolas desde un roble cercano. Controlen a ese animal, exigió el director de la funeraria, y su compostura profesional finalmente se quebró. Esto es completamente inapropiado. El oficial Lori avanzó para recuperar a Dakota, pero el pastor emitió un gruñido gutural, una advertencia que detuvo al oficial canino en seco. Este no era el comportamiento de un perro que había roto el entrenamiento. Era una resistencia calculada de un animal convencido de que su misión era vital. Algo anda mal, le dijo Lori a Robert en voz baja. Nunca lo había visto actuar así, ni siquiera durante el entrenamiento de protección más intensivo. Al fondo de la reunión, Jake Morgan avanzaba, su mente finalmente conectaba el comportamiento de Dakota con recuerdos de su servicio militar. Durante su despliegue, había trabajado junto a perros de detección médica, entrenados para detectar cambios fisiológicos sutiles en los pacientes, cambios a menudo imperceptibles para los observadores humanos. Los perros alertan. Jake gritó, abriéndose paso entre los dolientes asustados. Alguien tiene que comprobarlo. Señor, por favor, regrese a su lugar. El director de la funeraria lo interrumpió, haciendo un gesto para que el personal del cementerio interviniera. Estamos en medio de un servicio. Jake lo ignoró y continuó acercándose hasta que se detuvo frente a Robert. De cerca, el parecido familiar era inconfundible. La misma determinación en la mandíbula que Jennifer poseía, la misma intensidad en su mirada. No me conoces, empezó Jake, con su voz áspera suavizada por la urgencia. Pero yo era médico de combate. Ese perro muestra el mismo comportamiento de alerta que nuestros caninos de detección médica. No está de luto. Intenta decirnos algo. Robert miró fijamente al desconocido, con una esperanza desesperada luchando contra la ira protectora. Mi hija se ha ido, dijo, con cada palabra dolorosa. Los médicos lo confirmaron. ¿Qué sugieres? Dakota volvió a ladrar, con más insistencia, sin apartar la mirada del rostro de Robert. Sugiero, respondió Jack con firmeza, que los perros pueden detectar cambios fisiológicos que nosotros no percibimos.
En Afganistán, teníamos un retriever que podía alertar sobre sutiles cambios respiratorios en pacientes comatosos cuando todo nuestro equipo no daba señales de vida. El director de la funeraria se interpuso entre ellos, los pacientes profesionales estaban exhaustos. Caballeros, debo insistir en que procedamos con el servicio. Este no es el momento ni el lugar para. Abran el ataúd, interrumpió Jake, y su voz se oyó en la reunión, ahora silenciosa. Una exclamación colectiva se elevó entre los dolientes, seguida de murmullos de conmoción y desaprobación. El pastor Williams avanzó con expresión preocupada pero amable. Señor, lo entiendo. El duelo se manifiesta de muchas maneras, pero esto no es apropiado. Permitamos a Sophie la dignidad de un descanso tranquilo. Jake se volvió hacia Robert, ignorando a todos los demás. Sé cómo suena esto. Sé lo que todos piensan. Pero ese perro. Señaló a Dakota, que aún mantenía su postura alerta sobre el ataúd. Está entrenado para detectar cosas que nosotros no podemos. Algo está activando sus alertas, y necesitamos saber qué. Robert se quedó paralizado, entre la esperanza imposible y el miedo a agravar su trauma con falsas expectativas. Las palabras del Dr. Sin desde el hospital resonaron en su memoria, sobre las funciones autónomas y las respuestas subcorticales que Peterson había descartado al no apresurarse a sacar conclusiones pesimistas. Robert, el oficial Lori dijo en voz baja, nunca he visto a Dakota dar una falsa alerta, ni una sola vez en todo su entrenamiento. Sea lo que sea que esté sintiendo, es real para él. El director de la funeraria dio un paso al frente, visiblemente alarmado. El señor Taylor, no puedo permitir que se altere el contenido del ataúd una vez preparado para el entierro. Viola las normas estatales y los protocolos profesionales. Algo se endureció en la expresión de Robert, la misma determinación que había aparecido cuando los médicos sugirieron abandonar las opciones de tratamiento para la epilepsia de Sophie años atrás. Esa es mi hija, dijo simplemente. ¿Y si hay la más mínima posibilidad? No pudo terminar la frase, la posibilidad era demasiado frágil para expresarla en voz alta. Una nueva voz entró en la conversación. La doctora Amara Singh, quien había llegado tarde al servicio y ahora se abría paso entre los desconcertados dolientes. Como neuróloga consultora del caso de Sophie, apoyo que se examine su condición, afirmó con autoridad profesional. Hubo hallazgos anómalos en su prueba final que requieren verificación. El director de la funeraria miró a Robert y al doctor. Sin a Dakota, quien mantuvo su postura de alerta con una concentración inquebrantable. Esto no tiene precedentes, protestó débilmente. Llamen a la policía, respondió Robert, recuperando una chispa de su antiguo yo. Oh, esperen. Ya están aquí. Hizo un gesto al oficial Lori y a los demás uniformados que habían asistido para honrar la conexión de Dakota con su unidad canina. El jefe Wilson se adelantó entre los oficiales. Dadas las circunstancias, creo que tenemos motivos razonables para solicitar una evaluación médica de emergencia, declaró formalmente. Asumiré toda la responsabilidad de la decisión. Los siguientes minutos transcurrieron con una intensidad surrealista. El director de la funeraria se hizo a un lado a regañadientes mientras el oficial Lori llamaba por radio a los servicios médicos de emergencia. Jake Morgan le explicó rápidamente su experiencia médica militar al doctor Sin, quien escuchó con interés profesional en lugar de indiferencia. Dakota permaneció sobre el ataúd, manteniendo su comportamiento alerta con la misma urgencia. La ambulancia más cercana está a 8 minutos, informó Lori. Pero no podemos esperar. Se volvió hacia el jefe Wilson. Señor, con su permiso, deberíamos comprobarlo ahora. Wilson asintió con gravedad. Hazlo. Con cuidadosa reverencia, Lori y otro oficial se acercaron al ataúd. Dakota cambió de posición para permitir el acceso, manteniendo el contacto físico con la tapa del ataúd. Los oficiales abrieron con cuidado el pestillo de seguridad que se había preparado para el cierre final tras la ceremonia. Al levantarse la tapa, un silencio colectivo se apoderó de la reunión. Sophie yacía plácidamente recostada sobre un satén blanco, como si simplemente estuviera durmiendo con su vestido azul favorito con bordados de mariposas.
Para el ojo inexperto, nada parecía extraño, lo que hacía que los perros siguieran alertando, lo cual era aún más desconcertante. Jake prosiguió con eficiencia profesional, sus años de formación médica superaban las extrañas circunstancias. Presionó suavemente 2 dedos contra el cuello de Sophie, con la expresión concentrada durante varios segundos. Nadie habló, todos contuvieron la respiración. Cuando Jake levantó la vista, su rostro se había transformado. Le detecto el pulso, anunció, con voz firme a pesar de la extraordinaria afirmación. Es débil y lento, quizá de 10 o 12 latidos por minuto, pero ahí está. Doctor. Sin se unió a él de inmediato, confirmando su hallazgo con su propio examen antes de revisar rápidamente las pupilas de Sophie con una pequeña linterna de su bolso. Informó que la respuesta pupilar era mínima, pero presente. Esto es consistente con un estado cataléptico profundo, no con la muerte. Robert se tambaleaba, abrumado por emociones demasiado complejas para nombrarlas. Está viva, susurró, temeroso de creerlo. ¿Pero el hospital? El certificado de defunción. La catalepsia es extremadamente rara, pero está documentada, explicó rápidamente el Dr. Sim. Ya se están iniciando medidas de soporte vital básico. Los signos vitales pueden suprimirse a niveles indetectables mediante la monitorización hospitalaria estándar. Sin pruebas especializadas, puede confundirse con la muerte. Dakota había bajado del ataúd de un salto y se había colocado al lado de Sophie. Con la atención concentrada que mostraba durante sus convulsiones, el comportamiento del pastor ahora tenía sentido. No había estado de luto. Había estado alerta a sutiles señales fisiológicas que los sentidos humanos y el equipo médico estándar habían pasado por alto. A lo lejos, las sirenas anunciaban la llegada de la ambulancia. El jefe Wilson ya estaba coordinando con la central, explicando la situación sin precedentes y solicitando transporte inmediato en helicóptero al Hospital Children's Memorial. El funeral se había transformado en una escena de emergencia médica, los dolientes retrocedían para crear espacio mientras permanecían inmóviles, reacios a irse hasta conocer el destino de Sophie. Durante todo el proceso, Jake Morgan permaneció junto a Sophie, monitoreando sus débiles signos vitales con la calma propia de un médico de combate acostumbrado a circunstancias extraordinarias. Cuando finalmente miró a Robert, el parecido familiar era inconfundible. La misma determinación, la misma renuencia a ceder ante la sabiduría convencional cuando el instinto le sugería otro camino. Eres el hermano de Jennifer, dijo Robert en voz baja, reconociéndolo a través de su agitación emocional. Jake asintió una vez, volviendo su atención de inmediato a Sophie. Ya hablaremos de eso más tarde. Ahora mismo, su hija necesita atención médica avanzada de inmediato. El estado cataléptico probablemente ha protegido su cerebro de la falta de oxígeno, pero necesitamos llevarla a especialistas. Mientras llegaban los paramédicos y comenzaban a trasladar a Sophie a un transporte de emergencia, Dakota permaneció alerta, negándose a separarse de ella incluso mientras la subían a la ambulancia. El oficial Lori no intentó contenerlo. Esta vez. Va con ella, insistió Robert, y nadie discutió. De pie en la ladera mientras la ambulancia partía con las luces destellantes y la sirena aullando, los dolientes reunidos permanecieron inmóviles, intentando procesar el extraordinario acontecimiento que habían presenciado. El funeral se había convertido en un rescate. El duelo se había transformado en una esperanza tentativa, y la comprensión de la comunidad sobre la muerte se había visto profundamente cuestionada. El pastor Williams finalmente rompió el silencio atónito. Su rostro curtido reflejaba una mezcla de asombro y asombro. En todos mis años, dijo en voz baja, nunca había visto algo así. Creo que acabamos de presenciar algo verdaderamente extraordinario. No solo una anomalía médica, sino un testimonio del vínculo entre una niña y su protector. Quizás, añadió pensativo, deberíamos transformar esta reunión de un funeral en un círculo de oración por la recuperación de Sophie. Mientras los dolientes se reorganizaban en torno a este nuevo propósito, Jake Morgan se encontró con el jefe Wilson, cuya expresión reflejaba preocupación profesional más que juicio. ¿Sabes que hay una orden de arresto en tu contra?
Preguntó Wilson en voz baja, indicando, en lugar de preguntar, la violación de la libertad condicional por el incidente de Peterson. Jake asintió una vez. No había arrepentimiento en su expresión. Lo sé. Pero no pude evitar el funeral de mi sobrina. Wilson lo observó un buen rato antes de responder. Bueno, parece que hoy perdí mis esposas. Extraña coincidencia. Y supongo que el papeleo para procesar tu arresto podría tardar inusualmente. Quizás lo suficiente para que un juez considere las circunstancias de tu violación. Miró hacia la ambulancia que se alejaba. Deberías ir al hospital. Tu familia te necesita. Mientras Wilson se alejaba, Jake permaneció inmóvil en la ladera, observando cómo la ambulancia desaparecía tras una curva. Tras 15 años de exilio autoimpuesto de su familia, tras la prisión, el arrepentimiento y la falta de propósito, la inexplicable devoción de un pastor alemán había creado la posibilidad de redención no solo para Sophie, sino quizás también para él. La sombría procesión de vehículos de emergencia serpenteaba por las estrechas calles de Rivercrest, con las sirenas que atravesaban la tranquila tarde mientras los habitantes se detenían a observar el interior de la ambulancia que encabezaba la marcha. Los paramédicos trabajaban arduamente para estabilizar los frágiles signos vitales de Sophie Taylor mientras Robert se arrodillaba junto a la camilla, sujetando con una mano los dedos inmóviles de su hija y con la otra la cabeza de Decorah. El pastor alemán permanecía extrañamente inmóvil, con la mirada fija en el rostro de Sophie con una vigilancia inquebrantable. La presión arterial está bajando de nuevo, le gritó un paramédico a su compañero. Saturación de oxígeno al 83%. Robert observaba con impotencia cómo ajustaban el equipo y administraban medicamentos, mientras la terminología médica lo inundaba como una oleada incomprensible. Doctor. Sin, quien los había acompañado desde el cementerio, monitoreó las respuestas pupilares de Sophie con atención clínica. Su condición se está deteriorando, explicó Sin en voz baja a Robert. El estado cataléptico probablemente preservó la función cerebral, pero ha estado sin el apoyo médico adecuado durante casi 3 días. Necesitamos llevarla a cuidados avanzados de inmediato. La radio de la ambulancia sonaba con actualizaciones. El helicóptero de emergencia se retrasó por problemas mecánicos y el transporte aéreo de respaldo tardaría al menos 20 minutos en llegar. Sophie no tenía 20 minutos. El Children's Memorial está enviando a su equipo de transporte especializado, anunció la voz del operador entre interferencias. Pero la llegada estimada es de 35 minutos. La expresión del doctor Sin se endureció. Necesita soporte vital integral ahora. El Janorou Rivercrest es nuestra única opción inmediata. Robert apretó el pelaje de Decorah con más fuerza sin querer. No está ahí, dijo con voz áspera. No con Peterson. Fue él quien la declaró muerta sin las pruebas adecuadas, señor Taylor, replicó Sin con suavidad. Entiendo su preocupación, pero el estado de su hija es crítico. Rivercrest cuenta con el equipo necesario para estabilizarla y transportarla. No tenemos tiempo para alternativas. La ambulancia giró bruscamente hacia Hospital Drive y la sirena se apagó al acercarse a urgencias, donde ya esperaba un equipo médico, alertado por radio de la inaudita situación. Entre ellos se encontraba el Dr. Peterson, con su cabello plateado brillando bajo las luces de la ambulancia y una expresión de preocupación profesional. Cuando la puerta se abrió y sacaron la camilla, Peterson dio un paso al frente, asumiendo el mando con autoridad experta. Llévenla a Trauma 1, ordenó al equipo. Quiero monitorización cardíaca completa, bandejas de intubación listas y el respirador preparado. Dr. Sin, necesito un informe completo sobre su evaluación de campo. Robert salió de la ambulancia, con Decorah pisándole los talones. El comportamiento del pastor había cambiado, un gruñido sordo retumbaba en su pecho mientras Peterson se acercaba. Antes de que nadie pudiera intervenir, apareció Jake Morgan, tras haber seguido a la ambulancia en su motocicleta. Te sugiero que te alejes de este caso, Peterson, dijo Jake, con una voz que denotaba una furia apenas contenida. Ya cometiste un error catastrófico con esta niña. La mirada de Peterson recorrió con desdén a Jake antes de volver al equipo médico que trasladaba a Sophie por las puertas automáticas.
Seguridad, por favor, retiren a esta persona del área de tratamiento. Y saquen a ese perro de mi sala de urgencias inmediatamente. Dos guardias de seguridad avanzan con incertidumbre, reconociendo claramente la imponente figura y reputación de Jack. Antes de que la situación pudiera escalar, llegó el jefe Wilson, placa en mano. Dr. Peterson, dijo Wilson con serenidad. Dadas las circunstancias extraordinarias, solicito que el Dr. Sin es el principal responsable del cuidado de Sophie Taylor, con la asesoría de los especialistas pediátricos que vienen del Children's Memorial. La expresión de Peterson se endureció. Este es mi departamento de urgencias, jefe Wilson. Jefe, agradezco su preocupación, pero las decisiones médicas siguen estando bajo la autoridad del médico, no de las autoridades. De hecho, intervino una nueva voz. En casos de posible negligencia médica, la supervisión administrativa puede establecer protocolos de atención alternativos. Todas las miradas se giraron para ver a la doctora Eleanor Winters, jefa de medicina del Hospital General de Rivercrest, cruzando con paso decidido las puertas automáticas. Con casi 70 años, cabello gris acero y gafas de montura metálica, los ganadores ostentan la seriedad de 4 décadas en la medicina. Dr. Peterson, continuó secamente, por favor, proporciónele al doctor Sin todos los recursos necesarios y luego preséntese en mi oficina de inmediato. El Dr. Sin se coordinará con el equipo del Children's Memorial hasta su llegada. El rostro de Peterson se sonrojó con una ira apenas contenida. Con el debido respeto, Dr. Winters, llevo 15 años dirigiendo este departamento. Esta situación se basa en reacciones emocionales, no en evidencia médica. La evidencia, respondió Winters con frialdad, se está trasladando urgentemente a Traumatología 1, con signos vitales que contradicen su certificado de defunción firmado. Creo que eso amerita, como mínimo, una revisión administrativa. Se volvió hacia Robert. Señor Taylor, por favor, diríjase a la sala de espera para familiares. Doctor. Sin proporcionará actualizaciones a medida que estén disponibles. Mientras Peterson se alejaba sigilosamente y el equipo médico desaparecía con Sophie hacia el área de tratamiento, Robert fue conducido a una pequeña sala de espera privada junto a urgencias. Dakota permaneció pegado a su pierna. La alerta del pastor finalmente se calmó cuando Sophie recibió la atención médica adecuada. Jack Morgan dudó en la puerta de la sala de espera, claramente inseguro de su lugar en esta crisis familiar. Robert levantó la vista, viendo realmente a su cuñado por primera vez. Deberías quedarte, dijo simplemente. Jack asintió una vez, sentándose al otro lado de la pequeña habitación, con las manos curtidas entrelazadas entre las rodillas. El silencio entre ellos se prolongó, lleno de historias no contadas y de una preocupación compartida por Sophie. Jennifer intentó encontrarte, dijo Robert finalmente. Después del nacimiento de Sophie, quería que conocieras a tu sobrina. La mirada de Jack permaneció fija en el suelo. No estaba en condiciones de conocer a nadie en aquel entonces. Y menos a un bebé. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando regresé de mi último despliegue, no me encontraba bien. No podía dormir. No podía dejar de ver cosas. El Departamento de Asuntos de Veteranos le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, TEP, y le recetó pastillas que empeoraron todo. Jennifer merecía algo mejor que ver a su hermano autodestruirse. Robert absorbió este rompecabezas de conexiones, fragmentos de la historia familiar que Jennifer había compartido a lo largo de los años. El incidente con Peterson no fue casual. No. Jack apretó la mandíbula. Estaba en la clínica ambulatoria de la UVA cuando una mujer entró corriendo con su hijo, de unos 5 años, con fiebre alta y dificultad para respirar. Peterson estaba atendiendo la sala de urgencias ese día. Los rechazó, diciendo que debían ir al centro del condado al otro lado de la ciudad porque su seguro no cubría el tratamiento en Rivercrest. Intenté intervenir y le expliqué que el niño necesitaba atención inmediata. Peterson hizo que seguridad me sacara del edificio. Hizo una pausa, con la vergüenza reflejada en su rostro. Lo seguí hasta el estacionamiento y perdí el control.
Para cuando me apartaron de él, le había roto la nariz y 2 costillas. El chico terminó con daño pulmonar permanente por el retraso en el tratamiento de la neumonía bacteriana. Antes de que Robert pudiera responder, la puerta de la sala de espera se abrió para dar paso a la doctora Sin, con expresión seria al sentarse frente a ellos. El estado de Sophie es crítico, pero se ha estabilizado, explicó. Hemos iniciado soporte vital integral y medidas correctivas para los desequilibrios metabólicos derivados de la catalepsia prolongada. El equipo especializado de transporte pediátrico del Children's Memorial llegará en 15 minutos para continuar su atención durante el traslado. ¿Se recuperará?, preguntó Robert, con una pregunta apenas audible. La compostura profesional del doctor Sin se suavizó con compasión. Taylor, necesito ser completamente sincero contigo. Si bien el cerebro de Sophie estaba parcialmente protegido por el estado cataléptico, ha sufrido daños significativos por la falta de oxígeno. La magnitud no se determinará completamente hasta una evaluación neurológica completa en el Children's Memorial, pero debes prepararte para la posibilidad de un deterioro grave. La palabra impactó a Robert con fuerza física. Tras el milagro de descubrir a Sophie con vida, tras la oleada de esperanza desesperada, la realidad se derrumbó con un peso aplastante. Su hija podría sobrevivir, pero como una sombra de la niña vibrante que había sido. ¿Qué significa eso exactamente?, logró preguntar. Significa, explicó el doctor Sin con suavidad, que, si bien sus funciones vitales básicas podrían conservarse, las funciones cognitivas superiores, el habla, el movimiento, la memoria y el aprendizaje, podrían verse gravemente afectadas. Algunos pacientes en situaciones similares requieren cuidados paliativos de por vida, se quejó Dakota en voz baja. Sensing Robert's distress, the shepherd pressed closer, offering wordless comfort as he had so many times before. There are also significant legal and ethical questions arising from this situation, Dr. Singh continued carefully. The erroneous death certificate, the decisions leading to premature funeral arrangements. These constitute major departures from standard medical protocols. Jack's expression darkened. Negligence, you mean? Or worse? Dr. Singh neither confirmed nor denied this characterization. The hospital administration is already initiating a comprehensive review. In the meantime, our priority remains Sophie's care and successful transfer to Children's Memorial. As if summoned by her words, the door opened again to admit a nurse. The pediatric transport team has arrived. They're preparing for immediate transfer. What followed was a blur of activity. Sophie being moved to a specialized transport gurney equipped with comprehensive monitoring systems. The Children's Memorial team conferring with Dr. Singh about medication dosages and ventilator settings, paperwork being completed for emergency transfer of care. Throughout the controlled chaos, Dakota remained a steady presence beside Robert, occasionally glancing toward the treatment room where Sophie lay. When the moment came to move Sophie to the waiting helicopter, Robert found himself walked through protocols by a compassionate but firm transport nurse. I'm afraid animals cannot accompany patients during our medical transport, she explained, eyeing Dakota. It's a strict safety protocol. Robert looked down at the shepherd who had saved his daughter's life, who had recognized what advanced medical equipment and experienced physicians had missed. The thought of separating them seemed fundamentally wrong. He's a trained canine officer and medical alert dog, Robert argued, a desperate edge to his voice. He detected her condition when everyone else failed. I understand, Mr. Taylor, the nurse replied with genuine sympathy. But helicopter protocols don't allow exceptions, even for service animals. El espacio en la cabina es extremadamente limitado, y cada libra afecta la dinámica del vuelo. El jefe Wilson, quien había estado coordinando con la seguridad del hospital durante la crisis, intervino. Puedo organizar una escolta policial para usted en Dakota hasta el Children's Memorial. Estarás a menos de 30 minutos del helicóptero. Mientras el equipo médico se preparaba para llevar a Sophie al helipuerto, Dakota se soltó repentinamente del collar de Robert, gimiendo con urgencia. El sonido le resultaba familiar, el patrón de alerta específico que precedió a las convulsiones más graves de Sophie. Esperen. Robert gritó, haciendo que el equipo médico se detuviera. Dakota está alerta. Algo anda mal.
El doctor Sin regresó de inmediato al lado de Sophie para revisar los monitores y los signos vitales. Su saturación de oxígeno está bajando, anunció, y la urgencia reemplazó su calma. Necesitamos ajustar la configuración del respirador antes del traslado. El equipo pediátrico especializado se movió con eficiencia experta, ajustando rápidamente el equipo y administrando medicamentos por vía intravenosa a Sophie. Durante toda la intervención, Dakota mantuvo una postura alerta, relajándose solo cuando los monitores mostraron una mejoría en el estado de Sophie. Su perro acaba de prevenir una posible crisis. Durante el transporte, el médico del Servicio de Conmemoración Infantil reconoció un genuino respeto en su voz. Eso es extraordinario. Mientras se preparaban de nuevo para trasladar a Sophie, la devastadora realidad de la situación se apoderó de Robert como un peso físico. Su hija había sido declarada muerta erróneamente. La habían preparado para el entierro en vida, y ahora, incluso si sobrevivía, se enfrentaba a una posible discapacidad de por vida debido a una negligencia médica. El milagro de encontrarla con vida dio paso a la tragedia de lo perdido, de lo que podría haberse evitado con la atención adecuada. Mientras el equipo de transporte llevaba a Sophie en silla de ruedas hacia el helicóptero que la esperaba, Robert sintió la mano de Jack en su hombro, un silencioso reconocimiento del dolor compartido y del largo e incierto camino que les aguardaba. La unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Children's Memorial operaba con una eficiencia discreta que contradecía la importancia de su labor. Habían pasado 3 días desde el dramático rescate y traslado de emergencia de Sophie. Robert Taylor apenas se había separado de la cama de su hija, durmiendo en el incómodo sillón reclinable para padres, comiendo solo cuando el compasivo personal de enfermería insistía. Dakota había recibido acceso sin precedentes al hospital gracias a una excepción especialmente organizada. La administración del hospital, reconociendo tanto su papel en salvar la vida de Sophie como su capacidad para alertar sobre cambios sutiles en su condición antes de que el equipo de monitoreo detectara problemas, reconoció al Dr. Elisa Montgomery, directora del Departamento de Neurología Pediátrica y la especialista que habían buscado inicialmente antes de la crisis de Sophie, se había hecho cargo personalmente de su caso. Con poco más de 50 años, con cabello prematuramente canoso y una mirada amable tras unas gafas elegantes, Montgomery proyectaba la inusual combinación de brillantez clínica y genuina compasión que caracterizaba a un médico verdaderamente excepcional. El señor Taylor comenzó, sentándose junto a Robert durante sus rondas matutinas. Me gustaría hablar contigo sobre los resultados de la evaluación integral de Sophie. Hemos realizado pruebas neurológicas exhaustivas, incluyendo monitorización electroencefalográfica especializada y evaluaciones de la respuesta funcional. Robert se enderezó, preparándose para lo que supuso sería la confirmación del peor escenario que el doctor Sin había descrito. Jake Morgan, quien se había convertido en un habitual en la sala de espera a pesar de la incómoda situación con las fuerzas del orden, estaba en la puerta. A petición de Robert, la condición de Sophie es sumamente inusual, continuó el Dr. Montgomery, abriendo el grueso expediente con los resultados de las pruebas. El estado cataléptico que experimentó es extremadamente raro, sobre todo en niños. Al revisar su historial médico, creo que esto podría estar relacionado con su epilepsia subyacente, en lugar de ser únicamente resultado de la convulsión prolongada, como se supuso inicialmente. Pasó varias páginas de datos técnicos antes de continuar. Lo más destacable es el patrón de actividad neurológica que observamos. Si bien ciertas regiones muestran un deterioro significativo debido a la falta de oxígeno, otras muestran una notable preservación de su función. En particular, las áreas responsables de la conciencia básica, el procesamiento sensorial y el reconocimiento emocional parecen prácticamente intactas. Robert se inclinó hacia adelante, sin esperanzas. ¿Qué significa eso exactamente para su recuperación? Significa, respondió Montgomery con cautela, que el pronóstico de Sophie es significativamente mejor de lo estimado inicialmente. Ya estamos viendo indicios de conciencia, respuestas sutiles a voces familiares, en particular la tuya, y, curiosamente, reacciones a la presencia de Dakota. Aunque aún no ha recuperado la conciencia en el sentido convencional, estas son señales prometedoras.
Por primera vez en días, Robert sintió algo más que miedo y pena. Para que pudiera despertar y volver a ser ella misma. Doctora. La expresión de Montgomery se mantuvo profesionalmente mesurada. La recuperación de este tipo de evento neurológico nunca es sencilla, señor Taylor. Sophie probablemente enfrentará desafíos importantes, un posible déficit motor, dificultades del habla y problemas cognitivos que requerirán una rehabilitación exhaustiva. Pero sí, creo que tiene potencial para una recuperación significativa, especialmente dada su edad y la notable neuroplasticidad del cerebro en desarrollo. Mientras el médico continuaba explicando las opciones de rehabilitación y los próximos pasos, Jake Morgan cambió de postura en la puerta, atraído por un movimiento en el pasillo. A través de la pequeña ventana de la puerta, observó a un hombre de traje conversando con un administrador del hospital, mirando de vez en cuando hacia la habitación de Sophie. Algo en el porte del hombre, su solemnidad, el portafolios de cuero aferrado como un escudo, despertó la cautela instintiva de Jake. Disculpe. Interrumpió cortésmente, dirigiéndose al doctor. Montgomery. Hay alguien en el pasillo que parece interesado en esta habitación. ¿Será un problema de seguridad del hospital, quizá? Montgomery miró hacia la puerta, con el rostro ligeramente endurecido. Eso no es seguridad. Es Gerald Whitman, el asesor legal del hospital. Volvió a centrarse en Robert. Señor Taylor, le informo que el Hospital General Rivercrest se ha puesto en contacto con nuestra administración en relación con el caso de Sophie. Han solicitado acceso a nuestros resultados de diagnóstico y registros de tratamiento. La esperanza momentánea de Robert se transformó en ira. Les preocupa la responsabilidad, encubrir el error de Peterson. Legalmente, tienen derecho a solicitar información relevante sobre un paciente transferido de su centro, explicó Montgomery cuidadosamente. Sin embargo, como padre y tutor legal de Sophie, tienes un control considerable sobre qué información se comparte y cómo se utiliza. Antes de que Robert pudiera responder, su celular vibró con una llamada entrante de un número local desconocido. Se disculpó para responder en el pasillo, pasando junto al asesor legal que rondaba por allí con un breve asentimiento. Señor Taylor, le habla Amanda Reeves del Rivercrest Chronicle. Una voz femenina enérgica anunció. Llamo por la situación de su hija. Hemos recibido información sobre una posible negligencia médica en el Rivercrest General Hospital y esperaba que pudiera comentar al respecto. ¿Cómo consiguió este número? Robert interrumpió, dejando paso a la conmoción y la ira defensiva. ¿Y cómo sabe de la situación de mi hija? Tenemos información dentro del sistema hospitalario, respondió Reeves. Profesional, pero comprensivo. Taylor, esta noticia se publicará con o sin tu participación. El doctor Peterson ya ha estado involucrado en controversias similares, pero nuestra investigación sugiere un patrón de negligencia en el tratamiento, especialmente en pacientes con afecciones complejas o complicaciones con el seguro. Robert terminó la llamada sin responder, con la mente acelerada. Al regresar a la habitación de Sophie, encontró a Jake y al doctor Montgomery conversando en voz baja, con expresiones serias. El abogado del hospital quiere hablar contigo, explicó Jake. Le sugerí que pidiera cita por los canales adecuados en lugar de estar merodeando por los pasillos. Doctor. Montgomery cerró el expediente de Sophie con sumo cuidado. Señor Taylor, le informo que hemos recibido consultas de varios medios de comunicación sobre el caso de Sophie. La confidencialidad del paciente nos impide compartir información sin su consentimiento explícito, pero debe estar preparado para la posible atención de los medios a medida que se corra la voz. Ya se está difundiendo. Confirmó Robert, relatando la llamada del reportero del Chronicle. ¿Cómo está pasando esto? ¿Quién filtraría información médica confidencial? La expresión de Jake se ensombreció al comprender. Alguien con intenciones ocultas. Alguien que conoce la historia de Peterson y quiere revelarla. Como si la conversación no hubiera convocado, un administrador del hospital apareció en la puerta con expresión de disculpa. Doctor Montgomery, hay una situación urgente que requiere su atención en la sala de conferencias. Los representantes del Hospital General Rivercrest insisten en una reunión inmediata con su equipo legal.
Montgomery se levantó con evidente reticencia. Señor Taylor, volveré lo antes posible. Mientras tanto, por favor, limiten las visitas solo a familiares. He dado instrucciones al personal de enfermería para que redirija a cualquier persona no autorizada, especialmente a quienes se identifiquen como periodistas. Después de que ella se fuera, Robert se recostó en la silla junto a la cama de Sophie, abrumado por esta nueva complicación. Dakota, que había estado descansando en un rincón de la habitación, se acercó para apoyar la cabeza en la rodilla de Robert en un gesto de apoyo silencioso. Esto se está convirtiendo en un circo, le dijo Robert a Jack en voz baja. Sophie necesita paz y estabilidad para recuperarse, no atención mediática ni batallas legales. Jake guardó silencio un momento, con el rostro curtido y preocupado. Hay algo que debería saber, dijo finalmente. Algo sobre Peterson y por qué esta situación podría estar empeorando tan rápidamente. Hizo ademán de cerrar la puerta por completo antes de continuar. Después de que me arrestaran por agredir a Peterson, una enfermera, Caroline Mills, contactó a mi defensor público. Quería testificar que Peterson tenía antecedentes de brindar atención deficiente a ciertos pacientes, en particular a aquellos con afecciones complejas o con seguro médico limitado. Tenía documentación. Informes de incidentes que había presentado, resultados de pacientes cuestionables. Robert se enderezó, completamente atento. ¿Y ahora qué pasó? Nada. 2 días antes de la audiencia, retiró su oferta de testificar y aceptó un nuevo puesto en un hospital de Oregón. Mi defensor intentó citarla, pero para entonces la fecha del juicio se había adelantado y todo sucedió demasiado rápido. La expresión de Jack se endureció con una vieja ira. Siempre sospeché que Peterson o la administración del hospital la habían presionado para que se fuera. ¿Crees que alguien en Rivercrest conoce esta historia? ¿Qué están filtrando información para sacar el asunto a la luz? Jake asintió lentamente. El hospital tiene nueva administración desde entonces. Quizás alguien encontró los informes antiguos de Mills. Quizás Peterson cometió otros errores que fueron encubiertos. Sea cual sea el motivo, el caso de Sophie se ha convertido en el catalizador de algo mayor. Su conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Una joven enfermera entró, comprobando las constantes vitales de Sophie con poca práctica antes de volverse hacia Robert. La doctora Montgomery me pidió que le informara que se ha retrasado en la reunión administrativa, pero que regresará lo antes posible. Además, añadió, con más vacilación, que hay un policía en la sala de espera pidiendo hablar con el señor Morgan. Dice que se trata de una violación de la libertad condicional. La expresión de Jack permaneció impasible, aunque sus hombros se tensaron visiblemente. Debería ocuparme de esto, le dijo a Robert. Lo esperaba desde el funeral. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Dakota levantó repentinamente la cabeza de la rodilla de Robert y centró su atención en Sophie con la intensidad que habían llegado a reconocer como una alerta. El pastor se acercó a la cama, gimiendo suavemente, como antes de las convulsiones de Sophie. Llamen al doctor Montgomery, le ordenó Robert a la enfermera con urgencia. Dakota está alerta. Algo está cambiando. La enfermera se dirigió rápidamente a la puerta, pero dudó ante un sonido repentino proveniente de la cama, un suave gemido apenas audible por encima del zumbido mecánico del equipo de monitoreo. Robert se giró y vio que los párpados de Sophie temblaban, sus dedos se crispaban contra las anchas sábanas del hospital. Sophie, susurró, temeroso de creer lo que veía. Cariño, ¿me oyes? Sus ojos se abrieron, parcialmente desenfocados al principio, luego se posaron gradualmente en su rostro. Un destello de reconocimiento se reflejó en sus rasgos, no plenamente consciente, pero innegablemente presente. Sus labios se movieron, formando lo que parecía ser el nombre de Dakota, aunque no emitió ningún sonido. La sala estalló en actividad cuando la enfermera pidió ayuda, y Dakota continuó su comportamiento alerta, ahora intercalado con movimientos excitados. Jake retrocedió para dejar espacio al equipo médico, que entró corriendo, olvidando momentáneamente sus propios problemas legales ante este avance.
La doctora Montgomery llegó minutos después, ligeramente sin aliento por su apresurado regreso. Realizó una evaluación neurológica rápida, hablándole suavemente a Sophie mientras evaluaba sus respuestas y reflejos básicos. Cuando finalmente dio un paso atrás, su compostura profesional no pudo ocultar su genuino asombro. «Es un progreso notable», le dijo a Robert. «Sophie está demostrando respuestas con propósito y un claro reconocimiento. Aunque no está completamente consciente en el sentido convencional, es mucho más reactiva que nuestra Tierra. Evaluaciones anteriores indicaron que era posible en esta etapa». «¿Qué cambió?», preguntó Robert, todavía sosteniendo la mano de Sophie, que ahora se curvaba débilmente alrededor de sus dedos. «¿Por qué ahora?». Montgomery miró a Dakota, quien se había acomodado en una postura vigilante pero más tranquila junto a la cama. «No puedo explicarlo médicamente. Los procesos de recuperación del cerebro no son lineales ni totalmente predecibles, sobre todo en casos tan inusuales como el de Sophie. Pero a lo largo de mi carrera he aprendido a no subestimar factores ajenos a nuestro conocimiento científico actual, como el profundo impacto de las conexiones emocionales y el reconocimiento sensorial». Mientras el equipo médico continuaba su evaluación, Jake salió discretamente al pasillo para afrontar su situación legal. Encontró al agente Mellor, un miembro subalterno del departamento de policía de Rivercrest, con un aspecto visiblemente incómodo con su misión. «Me envía el jefe Wilson», explicó Mellor en voz baja. «Quería que supiera que la jueza Gardner ha revisado su caso. Dadas las circunstancias inusuales, ha ordenado una suspensión temporal de la orden de arresto por violación de la libertad condicional, a la espera de la revisión de nuevas pruebas sobre su intervención en el funeral». La expresión de Jake no reveló nada, aunque la tensión desapareció visiblemente de su postura. «Evidencia, video de múltiples fuentes que muestra tus acciones médicamente apropiadas que salvaron la vida de un niño», respondió Mellor con una leve sonrisa. «El jefe me dijo que te dijera que las cosas legales avanzan lentamente, pero a veces en la dirección correcta». Al marcharse Mellor, Jake regresó y encontró la habitación transformada. La tensión administrativa y las preocupaciones legales habían quedado eclipsadas temporalmente por el simple y profundo milagro del despertar de Sophie. Robert se sentó junto a la cama, con lágrimas en los ojos desbordantes, mientras hablaba en voz baja con su hija, recordándole el heroísmo de Dakota en el funeral. «Él conocía a Sophie», susurró Robert con la voz cargada de emoción. «Cuando todos creían que te habías ido, Dakota sabía que seguías aquí. No te abandonaría». Los dedos de Sophie temblaron en respuesta, su mirada se desplazó lentamente de su padre al pastor alemán que la observaba con intensa atención. Sus labios volvieron a moverse, y aunque no emitió ningún sonido, la forma era inconfundible. «Buen chico». En ese momento, mientras el personal médico documentaba los signos vitales y las respuestas neurológicas, mientras las preguntas legales se cernían sin respuesta en las oficinas administrativas, mientras los representantes de los medios se reunían en el vestíbulo del hospital buscando la confirmación de rumores extraordinarios, una verdad se hizo evidente. El vínculo entre esta niña y su protector canino había trascendido la comprensión médica, los protocolos institucionales e incluso la supuesta frontera entre la vida y la muerte. Las estaciones cambiaron a medida que avanzaba la recuperación de Sophie Taylor. Las flores de primavera dieron paso al calor del verano y luego a los ricos colores del otoño en las laderas de los Apalaches. El viaje no fue ni rápido ni sencillo, marcado por contratiempos y avances que pusieron a prueba la resiliencia de todos los involucrados. Durante todo el proceso, Dakota se mantuvo presente, y su capacidad de alerta se convirtió en parte integral del protocolo de atención médica de Sophie. 6 meses después de lo que los habitantes de Rivercrest llamaron el milagro de Greenhaven, Sophie se sentó en su silla de ruedas en la terraza trasera de la casa de los Taylor, abrigada contra el frío de noviembre, mientras realizaba ejercicios de logopedia con minuciosa determinación. Su progreso había desafiado los pronósticos conservadores iniciales. Si bien aún tenía dificultades con la coordinación motora fina y el habla compleja, sus funciones cognitivas se habían recuperado en gran medida, preservadas por lo que el Dr. Montgomery describió como una tormenta neurológica perfecta de factores protectores. «Excelente», animó Sophie a Melissa Chen, la logopeda que la visitaba 3 veces por semana.
Intentemos esa frase más a menudo. Dakota me salvó, Sophie la formuló con cuidado. Cada palabra requería un esfuerzo consciente, pero surgía con creciente claridad. Él sabía que yo seguía aquí. Dakota, descansando junto a la silla de ruedas con su chaleco salvavidas, levantó la cabeza al oír su nombre. Siempre atento a las necesidades de Sophie, el pastor se había adaptado a la perfección a su doble función, continuando con sus limitadas funciones caninas en el departamento de policía de Rivercrest mientras servía como acompañante de alerta médica de Sophie a tiempo completo. El acuerdo se había convertido en un programa modelo, y el jefe Wilson lo presentaba a otros departamentos del estado como un ejemplo de implementación innovadora de animales de servicio. Dentro de la casa, Robert Taylor, sentado a la mesa de la cocina con Jake Morgan y Sarah Williams, del santuario de animales, revisaban los documentos que tenían ante ellos. Las consecuencias legales y médicas del caso de Sophie habían evolucionado drásticamente durante los meses anteriores, culminando en el suceso de hoy. El acuerdo incluye una cláusula de confidencialidad sobre los términos específicos que el abogado de la familia Taylor explicó esa misma mañana. Sin embargo, ofrece cobertura integral para todos los gastos médicos pasados y futuros de Sophie, así como para sus costos de rehabilitación y adaptaciones educativas hasta la edad universitaria. Además, Bio Rivercrest General ha acordado implementar cambios significativos en el protocolo para pacientes con afecciones neurológicas complejas. Lo que el abogado no necesitó explicar fue que el afán del hospital por llegar a un acuerdo se debía directamente a la exhaustiva investigación iniciada por el caso de Sophie. El Dr. Peterson había sido puesto en licencia administrativa pendiente de revisión, lo que reveló un preocupante patrón de diagnósticos apresurados y atención deficiente para pacientes con afecciones complejas. Caroline Mills, la enfermera que había intentado denunciar estos problemas años antes, había prestado testimonio jurado desde su nuevo puesto en Oregón, finalmente reivindicada por los cambios institucionales que se están implementando. El papeleo para la fundación está casi completo, explicó Sarah, mientras organizaba una carpeta de documentos legales. Una vez aprobada la condición 501C3, Sophie's Angels podrá comenzar a operar formalmente. Ya contamos con el compromiso de 3 hospitales regionales para participar en el programa de adiestramiento de perros de alerta médica. La fundación fue idea de Robert. Nacida durante las largas noches junto a la cama de Sophie en el hospital, Sophie's Angels entrenaría perros de rescate como compañeros de alerta médica para niños con afecciones neurológicas, a la vez que brindaría formación a los centros médicos sobre la incorporación de animales de servicio en los protocolos de tratamiento. Los fondos del acuerdo proporcionaron la financiación inicial, con el apoyo continuo prometido por varias compañías farmacéuticas, deseosas de obtener una buena imagen. Las renovaciones de las instalaciones de entrenamiento del santuario van adelantadas, continuó Sarah. Deberíamos poder comenzar el programa piloto con el primer grupo de perros y familias para febrero. Jake asintió, tomando notas en su tableta. Tras meses de incertidumbre legal, el juez Garner había desestimado oficialmente los cargos de violación de la libertad condicional en su contra, alegando un servicio público extraordinario y una intervención heroica. Ahora, como director de operaciones de la fundación, Jake había encontrado un propósito al combinar su formación médica con sus nuevas habilidades en desarrollo de programas y defensa de intereses. El jefe Wilson llamó esta mañana. Mencionó que estaba revisando sus notas cuando los departamentos aprobaron el horario reducido de Dakota. 20 horas mensuales en lugar de semanales, principalmente para actividades de extensión comunitaria y eventos especiales. Eso lo deja disponible para las demostraciones de nuestro programa de entrenamiento. Su conversación se interrumpió cuando se abrió la puerta trasera, dejando entrar a Sophie en su silla de ruedas. Empujado por Melissa, Dakota lo siguió atentamente, con una postura relajada pero vigilante. Melissa informó que lo hizo de maravilla hoy, mientras reunía sus materiales. La claridad del habla mejora constantemente y la complejidad de los senos aumenta. La neuroplasticidad que observamos es notable, justo lo que el Dr. Montgomery predijo, dada la edad de Sophie y los protocolos de rehabilitación especializados. Tras la partida de Melissa, la familia se instaló en la sala, donde se habían realizado adaptaciones para la recuperación continua de Sophie.
El espacio reflejaba su nueva realidad, el equipo médico discretamente integrado junto a fotografías familiares, los horarios de terapia colocados junto a las obras de arte de Sophie. Ven al equipo especializado de Dakota, guardado en un armario a medida. Tengo algo para ti, Sophie, dijo Robert, sacando una pequeña caja de su escritorio. Llegó esta mañana. Sophie abrió el paquete con cuidado, con movimientos pausados pero cada vez más coordinados tras meses de terapia ocupacional. Dentro había un medallón hecho a medida, sujeto a una cinta azul, grabado con el nombre de Dakota y la frase servicio extraordinario más allá del deber. El gobernador lo entregará oficialmente en la ceremonia del próximo mes, explicó Robert. Pero te enviaron esta réplica para que la guardes. Sophie sonrió, con una expresión más natural ahora que los trabajosos intentos de recuperación temprana. Dakota se lo merece, dijo con cuidado. No se rindió. Ninguno de ellos necesitó expresar la verdad más profunda que habían aprendido en este viaje, que los lazos que los unían trascendían la comprensión convencional, que la lealtad y el amor podían manifestarse tanto en formas humanas como caninas, que las segundas oportunidades a veces llegaban en paquetes inesperados. Esa noche, después de que Sophie se hubiera acomodado para dormir, con Dakota en su posición habitual junto a su cama, Robert y Jake se sentaron en la terraza trasera, observando las estrellas emerger en el cielo despejado de noviembre. Jennifer estaría orgullosa, dijo Robert en voz baja, rompiendo el silencio amistoso de la pelea de Sophie. De lo que hiciste, de la fundación. Jake asintió. Emociones. Sigue siendo un tema difícil después de años de reprimirlas. Ella siempre veía lo mejor de las personas, de mí, incluso cuando yo mismo no podía verlo. Sophie tiene esa misma cualidad, observó Robert, la capacidad de reconocer algo valioso en lo olvidado y roto. Ambos sabían que se refería a algo más que a Dakota, a la propia trayectoria de Jake, de cuñado distanciado a miembro esencial de la familia, a la transformación de Robert, de viudo afligido a defensor apasionado, a la comunidad que los había apoyado de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. A la mañana siguiente cayó la primera nevada de la temporada, cubriendo el río Crest de un blanco inmaculado. Sophie insistió en abrigarse para una breve excursión al patio trasero, donde Dakota saltaba alegremente entre los montículos vírgenes mientras ella dirigía la actividad desde su silla de ruedas. «Mira, papá», gritó, señalando las huellas de Dakota en la nieve. «Está formando un corazón». Robert observó cómo el pastor alemán regresaba en círculo, creando un patrón que parecía un corazón alrededor de la silla de ruedas de Sophie. Poco importaba si era casualidad o intencional. El simbolismo era perfecto en cualquier caso. Mientras Dakota regresaba al lado de Sophie, apretando su cálido cuerpo contra su silla de ruedas con devota atención, Robert capturó el momento con su cámara. Esta imagen pronto adornaría la página principal del sitio web de la Fundación Ángeles de Sophie, convirtiéndose en el emblema de su misión. Una niña declarada muerta, un perro abandonado y el extraordinario vínculo que los había salvado a ambos. En la historia que se extendería mucho más allá de Rivercrest, inspirando programas similares en todo el país y, con el tiempo, en todo el mundo, el elemento más poderoso no fue el milagro médico ni el dramático rescate. Fue la simple y profunda verdad que Dakota reconoció cuando toda la experiencia humana falló. A veces, el latido más débil es lo suficientemente fuerte como para sostener el amor más grande. En un mundo que a menudo ignora la sabiduría de la edad y la intuición que surge de años de experiencia, la historia de Sophie nos recuerda que a veces las verdades más profundas no son visibles ante equipos sofisticados o títulos médicos. Dakota, una criatura que muchos pasarían por alto, reconoció lo que los profesionales altamente capacitados no pudieron. Así como este fiel pastor se negó a abandonar a Sophie, nosotros también debemos honrar los lazos tácitos que nos sostienen en nuestros momentos más difíciles. Al transitar por nuestros años dorados, comprendemos algo profundo sobre la lealtad y la perseverancia que las generaciones más jóvenes aún están aprendiendo. Sabemos que el amor no siempre llega en el paquete esperado ni habla en un idioma familiar. A veces viene con 4 patas y una devoción inquebrantable. A veces aparece en forma de segundas oportunidades que jamás creímos posibles.
La trayectoria de Sofía nos enseña que incluso cuando otros se han dado por vencidos, cuando la ciencia ha declarado la derrota, algo milagroso aún puede suceder. Si simplemente nos negamos a alejarnos, el más leve latido puede sostener el amor más grande. Espero que hayan disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale a me gusta y comenta abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.